Ser Minero. Seguimos hablando de cultura, pero de cultura minera, y lo hacemos como cada lunes con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Muy bien. Hoy con una invitada, así que pues preséntanosla, si te parece bien. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el de los jóvenes y su interés por el patrimonio industrial minero. Que, bueno, yo creo que es fundamental que la gente más joven, que sobre todo los estudiantes, tengan aprecio por el patrimonio minero que han heredado además de sus mayores, se preocupen por su estudio y su mantenimiento, y además me parece que es la garantía, o una de las garantías, de que esta memoria de los lugares mineros vaya a permanecer, ¿no? Y buen ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy en Ser Minero. Ella es Valeria Rodríguez, es ganadora de una beca Ralbar en la Universidad de León, con la que el año pasado pues desarrolló un proyecto que yo creo que es muy interesante en torno al patrimonio minero de la zona de Igüeña, y me parecía que nos lo tenía que contar hoy en Ser Minero. Muy bien, pues vamos a saludar a Valeria Rodríguez. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, tienes además doble formación como historiadora del arte. ¿Acabaste ya o estás a punto de hacerlo? Estoy a punto de acabar, solo me quedan los TFGs este año. Ajá, muy bueno, ánimo con todo ello. Bueno, ¿cómo llegas a conseguir esta beca y cuál es la premisa con la que afrontaste este proyecto de investigación y de trabajo de campo? Pues bueno, se nos ofreció por parte de la Universidad de León realizar un proyecto y enviarlo para la beca Ralbar sobre municipios de menos de 1.000 habitantes en la provincia de León. Entonces yo inmediatamente pues pensé en mi pueblo, en Igüeña, y tenía que ser en base a tu formación. Entonces, como yo estudio historia, pues pensé en hacer algún tipo de proyecto sobre la historia de Igüeña, y qué mejor que la historia de la minería, que es lo más reciente, pero también de lo más importante que ha sucedido aquí. Uh-huh. Y entonces, pues un poco por eso. ¿Cuánto tiempo te ha ocupado y en qué periodo lo has desarrollado? Pues el proyecto desarrollado fue en julio y agosto de 2022, pero la idea surgió en abril, que fue cuando entregamos el proyecto a la beca. Uh-huh. Bueno, Roberto, ¿querrás también preguntar a Valeria? Sí, oye, nos habla de Igüeña y que es su pueblo y tal. Valeria, ¿tienes alguna vinculación con la minería a nivel familiar? Sí, mis dos abuelos, los dos, trabajaron en la mina pues durante toda su época activa, y esa es mi vinculación, la verdad. Y bueno, también vivirlo en el entorno, porque casi todo el mundo aquí trabajaba de ello. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿en qué consistió el proyecto? Pues el proyecto fue el primer mes de investigación sobre la historia, y luego en agosto una exposición de fotografías que fueron dejando las personas del pueblo y del municipio entero, y luego rutas en los distintos pueblos del municipio hacia los restos que quedaban del patrimonio. Y eso fue todo. En agosto, al final, es cuando más hicimos cosas. ¿Y cómo respondió la gente con el tema de las fotografías? Porque eso sí que es un tema muy interesante por la experiencia nuestra en el museo, ¿no? Que al final, poco a poco te van llevando fotos y te encuentras con auténticas joyas. ¿Cómo fue respondiendo la gente? ¿Qué fondo pudisteis conseguir? Sí, pues al principio un poco de reticencia, porque no sabían si al final las fotos nos las quedábamos o no, pero en realidad era solo escanearlas y las fotos siempre permanecían en el dueño, en el propietario. Pero luego al final hubo una grandísima participación, acabamos teniendo casi como 190 fotografías y se pudieron exponer unas 40, no todas, pero de todas maneras se realizó un QR para que todo el mundo pudiera ver el archivo de fotos que dejaron las personas. Uh-huh. O sea que, bueno, al final la acogida de la gente de la zona, bueno, jugabas un poco con ventaja, ¿no? Porque tú eres de Igüeña, bueno, a veces pasa lo contrario, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, parece que la acogida de la gente de la zona fue buena en esto, y en el resto de actividades planteadas supongo que también, ¿verdad? Sí, fue muy buena. La exposición vino muchísima gente, más de la que yo me esperaba, la verdad. Y en las rutas al final acabamos formándonos un grupo que íbamos a todas las rutas, y fue muy bonito porque se interesó mucha gente y la verdad que me sorprendió, pero fue muy gratificante. ¿Y estas rutas en qué consistieron? ¿Qué lugares más o menos visitasteis? Con entorno minero también, supongo. Sí, pues fue todo dentro del municipio de Igüeña, en 4 de los pueblos, en Quintana, Rodrigatos, Tremor e Igüeña, el último. Y realizamos rutas de unos 6 a 11 kilómetros. Tremor fue la que más, porque es la que más patrimonio quedaba, en la que íbamos un grupo pues entre 15, 30 personas a ver los restos que quedaban, y yo iba explicando pues la historia de los lugares. Y luego después, durante esas mismas rutas, realizábamos, las grabábamos en una aplicación para después hacer trípticos para que la gente que quisiera, cuando no hubiera podido ir ese día, ir a hacer las rutas. Y ahora, de hecho, se está viendo a ver si se señalizan por parte del ayuntamiento.
Claro que eso sería un poco también lo que nos contabas al principio del trabajo previo de investigación, ¿no? Sí, ver un poco cómo se encontraba el patrimonio minero, la historia que llevaba detrás. ¿En qué situación está el patrimonio minero en general de tu municipio? Pues la verdad es que la mayor parte de las cosas están perdidas, porque lo que me sorprendió también investigando era que había muchísimas concesiones mineras y ahora mismo queda muy poco porque no hay actividad y la mayor parte de las minas han sido restauradas. Pero lo que queda, sobre todo en Tremor y en Igüeña, está bastante bien de ver porque sorprende cómo era la estructura de la mina, las oficinas, los lavaderos, etcétera. Y entonces está mucha cosa perdida, pero lo que queda está muy interesante. Uh-huh. Y antes hablábamos de la respuesta de la gente en general, ¿no? Y a mí me interesa un poco también saber la respuesta de la gente más joven de la zona. Bueno, además como era en verano, supongo que habría un poco más de gente joven por el entorno. ¿Cómo fue la respuesta de la gente un poco de tu edad o más joven? Sí, pues la verdad es que, por ejemplo, para la exposición vino más gente mayor, mediana edad y más mayor, para ver las fotografías, sobre todo para ver, a ver quién conozco y todo. Pero luego las rutas, sobre todo en Tremor, me sorprendió porque un grupo de como 10 personas que eran adolescentes vinieron a la ruta y se interesaron muchísimo y preguntaban mucho. Y la verdad es que fue muy interesante y hubo mucha participación de gente más joven que yo incluso, que era algo que yo no esperaba, pero que quería que sucediera, porque al fin y al cabo gente de menor edad que yo no recuerda las minas casi prácticamente, y que vinieran a las rutas y se interesaran tanto fue muy bonito, y sí que se interesó mucha gente joven. Uh-huh. Y el proyecto, Valeria, duró un par de meses, supongo que previamente hubo un trabajo tuyo, ¿no?, para prepararlo. Uh-huh. Pusiste un poco la semilla, ¿tiene algo de continuidad? ¿Va a haber alguna actividad relacionada con lo que hiciste? Pues ahora mismo se está mirando para a lo largo del verano señalizar si se puede una o dos de las rutas in situ para que la gente las pueda realizar y tenerlas todas limpias para que pasen, porque es en medio del monte, para que se pueda pasar. Y luego más adelante, pues no se sabe. A mí me encantaría que siguiese adelante, la verdad. Uh-huh. Y en este tiempo que estuviste, claro, tú eres de Igüeña y lo conoces bien, pero tuviste 2 meses, digamos, un poco más intensos, ¿no?, en el trabajo sobre el patrimonio minero. ¿Algún hecho curioso o algún hecho relevante sobre la historia minera de aquella zona que conocieses al hacer este proyecto que te llamaron la atención? Sí, pues yo la verdad que lo que más me llamó la atención fue el conocer los encierros de la mina Josefita que se realizaron en 1983 y 1986, que llegaron incluso a medios de comunicación a nivel nacional, que yo tenía idea más o menos, pero no sabía los hechos por sí. Y la verdad es que es muy interesante porque al ser un lugar tan pequeño que llegase a nivel nacional las noticias me pareció muy interesante. Y también quizá la participación de las mujeres en la mina, que es algo de lo que no se habla tanto, no se conoce tanto, pero hablando con la gente y conociendo, muchísimas mujeres trabajaron en la mina y eso es un dato curioso que no sabía yo personalmente y que aprendí mucho sobre ello. Uh-huh. O sea, que tienes incluso una pequeña base hecha, ¿no?, de mujeres de la zona que tuvieron relación con la minería. Sí, sí. Pues eso. Hicimos, de hecho, en la exposición una cartela dedicada exclusivamente a mujeres y minería. Uh-huh. Y después de haber pasado por esta beca y este proyecto, ¿te ha quedado ahí el gusanillo de hacer alguna cosa más a nivel académico, incluso a nivel, personal, que tenga que ver con el patrimonio minero y con la historia de la minería en la zona de Igüeña? Pues sí, la verdad es que me gustaría continuar investigando porque al fin y al cabo 2 meses aprendes mucho, llegas a investigar mucho, pero no es lo mismo que dedicarte plenamente. Entonces me gustaría continuar conociendo, pues quién sabe, pues para publicar algo o ampliar la exposición o realizar otras exposiciones, me encantaría, la verdad. Bueno, pues esa suerte, ¿no?, que tiene Igüeña, no solamente de contar con ese patrimonio industrial y cultural, sino también ese patrimonio intelectual que encarna nuestra propia invitada. Muchísima suerte con los proyectos y con los trabajos que seguro que vas a sacar adelante. Valeria Rodríguez, un placer haber charlado contigo. Gracias. Igualmente. Bueno, qué buena gente, ¿eh, Roberto?
Pues súper interesante. Además está haciendo un papel muy importante en la Universidad de León, por ejemplo con Paz Benito, que hace poco me ha dirigido a un alumno suyo que va a hacer el doctorado sobre patrimonio minero, y se está creando, yo creo que hay un caldo de cultivo para que haya una serie de jóvenes muy bien preparados, algunos vinculados con cuencas mineras y otros no, pero que tienen ese interés. Una línea de becas ciertamente interesante esta, ¿eh? Que van a coger ese testigo que parecía que no tenía continuidad, ¿no?, en esa generación de investigadores de la provincia, y bueno, pues a ver si tenemos suerte. Y ahí tenemos el museo con su archivo histórico minero a su disposición para lo que necesiten también. Formidable idea esta de las becas Ralbar, que bueno, que prometen muchas cosas y todas muy buenas. Un fuerte abrazo, Roberto, cuídate. Hasta el próximo lunes. En 2 minutos llegaremos a la 1 de la tarde, noticias y a la vuelta la segunda hora de Hoy por Hoy León.